18:44. Saludamos a nuestro último invitado. Está aquí en nuestros estudios. Se trata del experto energético, el ingeniero Fernando Benalcázar. Gracias por estar aquí con nosotros. Hablemos de el oleoducto de crudos pesados, creado hace ya un poquito más de 20 años. Debía entregarse al Estado íntegramente, ¿no es cierto?, para su administración en enero 24, pero el gobierno ha prorrogado esta entrega para el mes de julio. Ahora, el oleoducto para crudos pesados manejado por la empresa OCP Ecuador siempre ha tenido pues ese carácter privado, y por eso incluso muchos de los hitos de esta empresa, no solamente en el plano técnico, sino en los planos sociales. ¿Qué pasaría con que esta empresa, este oleoducto, sea manejado por el Estado? Bienvenido, Fernando. Gracias, Edgar. Qué pregunta para difícil. Yo creo que para mí la respuesta es absolutamente obvia. Y antes de darle el meollo, yo creo que es importante poner sobre la mesa. Cumplir con un contrato como establece la ley y transferir al Estado, nadie duda, es lo que se debe hacer y es lo que se ha hecho. Eso se pactó, debe cumplirse. Así es. Y nadie va a estar en contra de eso. Tuvimos un caso. El 31 de diciembre del 22 entregaron los operadores del bloque 16 y del bloque 67 su campo. Y esto nadie discute. Que era manejado por Repsol. Correcto. Y nadie discute lo que yo le voy a decir. Que era bien manejado por Repsol. Vamos allá. Ellos transfieren y entregan con una producción de 15,000 barriles. Tomen nota de eso. Pasan pocos días y en menos de 3 semanas hay un paro generalizado de todos los guaguaranes. Así pasó, un paro que duró como 2 meses. Se toman 3 campos importantísimos. Tibacuno, que es del bloque 67, y Bogui y Capirón del bloque 16. Destruyeron y ahí están tirados y abandonados los campos. Se declaró en fuerza mayor y hoy día tenemos nada más y nada menos que una producción estable de 10,000 barriles. 9,000 a veces. 9,000 a veces. Es decir, redondeemos, 5,000 barriles menos. Edgar, 5,000 barriles menos a lo largo de un año, porque eso está desde marzo, claro, febrero, a una semana de marzo. Hagamos los números. Es la 10ª parte de la producción que tiene el ITT. Si el ITT nos preocupa porque dejamos de aspirar 1,100, 1,200 millones, la 10ª parte son 100 millones. ¿Quién habla de eso? ¿Quién es responsable de eso en Petroecuador? Entonces, Petroecuador es una entidad confirmada, que no es eficiente. Segundo, que no tiene los recursos económicos. Básicamente eso, porque ya en el punto entre comparar entre Petroecuador y Repsol es que le falta el músculo financiero. Por un lado. La administración privada. A eso sumemos ¿qué? La gran dificultad que para comprar 22 camisetas que necesitaban los guaoranis para los 2 equipos de fútbol, que usted y yo podríamos sacar del bolsillo si queremos. ¿Usted? No, a lo que yo voy, si yo tengo un campo que me van a parar los guaoranis por $300, demuestra la incapacidad de adquisición que tienen y autonomía que tienen, porque todo tiene que hacerse a través del CERCOM. Claro, Repsol sacaba en este... Exacto. No. Tome. Entonces lo que quiero yo demostrarle con eso... no puede hacer eso. Que lo que quiero demostrarle yo a usted con eso es haciendo un paralelo de esa transferencia de hace un año. Gracias a Dios y gracias a problemas como se citan, y la cobertura que dan los medios es muy explícita, la muerte cruzada, la declaratoria de la guerra interna que tenemos, etcétera, etcétera, se logra postergar un problema de ineficiencia e inoperancia si le entregásemos a Petroecuador por 6 meses. Porque, ¿qué pasa? Petroecuador hoy día, informe cortado al 13, hace 2 días, el SOTE entregó 72,000 barriles a través del OCP. ¿Por qué? Porque en ciertos lugares tienen equipos que están siendo dados de mantenimiento y de alguna manera desarmados y que no tienen todavía los repuestos, ni los equipos, ni los fondos para hacerlo. El OCP sí tiene. Ha operado por 20 y pequito de años de una manera, si cabe el término, bien manejada, y se ha manejado muy bien en un componente vital, que es corresponder las expectativas de la sociedad. No es que el tubo está pasado por un derecho de vía enterrado y las comunidades se olvidan que el tubo está ahí. Hay que tener un trabajo del día a día. Y ese trabajo del día a día con las comunidades
desde el sector privado, independiente de quién sea, es factible, es más fácil de manejar, porque no existen las bandas, los problemas de adquisición, las justificaciones que se requieren hacer en el sector público, porque el temor del funcionario público siempre va a ser la Contraloría. Entonces, con esa introducción que le hago, Edgar, quiero decirle que ojalá nunca pase formalmente a Petroecuador, y deben haber alternativas de las cuales podemos elaborar en el siguiente segmento. Para ello, la evaluación de vida, ¿no? Porque en el gobierno de Gustavo Noboa se autorizó la construcción del oleoducto para crudos pesados con las mejores expectativas, porque aquí habían algunas empresas privadas, ¿no es cierto?, que le propusieron al gobierno: nosotros vamos a construir el oleoducto para crudos pesados porque existe la producción necesaria, y si es que el gobierno nos permite, vamos a explorar y explotar. Entonces había la justificación para el tubo. Así es como Oxy, Encana, Kermagui, Repsol y Agip se unen, financian el oleoducto para crudos pesados, pero ya al poco tiempo, ¿no es cierto? Porque si el tubo se inaugura en 2003, en el 2006 ya se decreta la caducidad de Occidental. Entonces ahí ya fue, al parecer, el desbarajuste del proyecto. Ahí es cuando empezó la subutilización de este tubo, que estaba previsto para el transporte de 450,000 barriles, ¿no es cierto? Entonces, cuando se va a Oxy, Petroecuador ocupa sus instalaciones, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Con el paso de los años se utilizó la mitad y quizá la tercera parte, porque actualmente está transportando 150,000 barriles. Entonces, eso significa que el proyecto, lamentablemente, por estas razones, no dio el resultado que se había calculado en el año 2001. No creo que sean esas las razones, Edgar. Las razones es lo que usted acaba de decir. Se tomaron campos, se declararon caducidades, se devolvieron ¿a quién? A una Petroamazonas y a un Petroecuador, que absorbió o que se fusionaron en el 2021. Así es. Y usted sabe, y es evidente, que no es una empresa eficiente, que no es una empresa que pudo obtener los recursos, administrarlos para seguir desarrollando, avanzando en exploración, definición de nuevos campos, crecimientos de producciones existentes. Entonces, ese es el error. No hubo suficiente producción, pero no es con el afán de corregir. Le doy el dato. El 13, hace 2 días, el OCP transportó 222,000 barriles desde el dato oficial. Y esos 220,000 vienen porque había 72, como le acabo de decir, que vinieron del SOTE, que no está operativo, y mediante bacheo se puede transportar a través del lago Agrio o de cualquier otra zona donde tenga la capacidad de esos 72. Entonces, pero eso es por la contingencia esta última que se tiene. ¿Y cuántos meses va a durar la contingencia, Edgar? Eso no tenemos idea, ¿no? O sea, tomemos el ejemplo de lo que digo del bloque 16. 150,000 barriles, eso es un dato que se ha mantenido. Sí, se ha estado manteniendo y demás. La preocupación ahí es de que uno de los clientes del OCP de los últimos años, además con una tarifa especial, es del Estado, es Petroecuador, para pasar justamente lo que usted decía, la producción de los campos estatales, especialmente del ITT, correcto, con sus 58,000 barriles. Correcto. Ahí es donde empatamos los dos temas, porque si es que se va a cerrar el ITT y sus 58,000 barriles diarios, en el cálculo de los 151,000 de transporte del OCP nos quedamos con 93,000. Tremenda infraestructura para pasar la cuarta parte para lo que estuvo diseñado. 100% de acuerdo, pero tremenda infraestructura que existe. Si no tuviésemos esa tremenda infraestructura, ¿por dónde transportaríamos 100,000 barriles? Entonces, lo que creo yo que el enfoque debe ser un poco diferente. El Estado, a través del gobierno, tiene que tomar acciones con una empresa ineficiente al máximo, una empresa que debería desaparecer de la faz de la tierra y reestructurársela de una manera debida. ¿Cuántos intentos? La ministra Andrea Arroba hace pocas semanas dijo: existen tantos estudios, existen tantas cosas que se han hecho en todas las administraciones guardadas en las gavetas, vamos a desempolvarlas. Una de esas es la iniciativa de ver que ha hecho Colombia en el 2003 con Ecopetrol, donde igual eran juez y parte, y hoy día son una empresa que se cotiza en bolsa desde hace 15 años, y vea lo que es Ecopetrol. Entonces, no podemos... Ecopetrol en el año 2000 y quizás 5 años antes era la empresa que más derrames tenía en Colombia. Exacto, vamos allá.
Claro, y no era precisamente Entonces, lo que su sí responsabilidad, requerimos, ¿no? Sino que la guerrilla les volaba. No, 100%, y los oleoductos todo el tiempo había ese problema. Pero el punto es que hay ejemplos en la región. Y creo que ahora ha demostrado el presidente Noboa, que es aquel que toma decisiones que nadie se atrevió a tomar. Y una de esas decisiones, a más de aprender hablando con sus pares en Colombia, cómo se logró eso en el 2003, yo creo que también es tomar una decisión de que el día que lleguen los 180 días, ya esté completo y ejecutado un proceso de licitación internacional para que un privado que se llame lo que sea, pueda tomar de inmediato la operación. En acto público, el 31 de julio se devuelve el OCP al Estado ecuatoriano y el 1 de agosto se entrega a quien ya ha ganado una licitación. Y no hacer lo mismo que hicieron con el bloque 16. Claro. ¿Qué ha pasado? Sí. El ministro Santos, en la entrevista con usted y en la página web del ministerio, hasta ahora consta que se está en un proceso de licitación. ¿Qué han hecho? Nada. Vamos un año, vamos a llegar al segundo. ¿Y qué ha pasado, mi estimado Edgar? Se transfirió a Petroecuador, que es una empresa que puede tener mucho talento humano ahí adentro, muchos repetidos en funciones, pero también ha probado que sin recursos no puede ir a ningún lado. O se podría pensar, ahí habría que revisar muy bien el esquema legal, en una ampliación de la operación de los actuales administradores. Muy difícil porque para la primera extensión tuvieron que buscarse todos los posibles argumentos legales de respaldo. La ineficiencia de una empresa que recibiría un proyecto y una empresa eficiente que le transfiera, no va a haber justificación para un segundo periodo. Difícilmente creo que se podría justificar eso. Bueno, pero de todas maneras, llámese como se llame, es necesario esa administración privada. Así es. Porque de lo contrario... Es imposible. O reestructuran en Petroecuador la forma de hacer adquisiciones. Sería terrible que el OCP tenga o sufra la misma suerte del SOT. 16 de febrero, le pongo por escrito, Edgar, si eso sucede el 31 de julio, en pocos meses oímos derrames, oímos que las bombas que han funcionado, las estaciones que han operado, la calidad de servicio con las comunidades, de interacción con las comunidades, comienza a verse. Es que, ¿para qué tenemos que inventar la rueda, el espejo de parar un bloque que operó 28 años, desde 1993, excepcionalmente manejado en el tema social, control de invasión de colonos hacia el Parque Nacional Yasuní, en pleno Parque Yasuní, funcionó de maravilla. Hoy día está parado 5,000 barriles menos. Y yo reitero, ¿dónde está el responsable y a quién se le dice, señor, usted me ha perdido $100 millones? A nadie. Porque con esa rotación de gerentes, tienen gerentes que hasta duran 7 días, y aparece el viceministerio de Minas. Ingeniero Benalcázar, hablando de los 58,000 barriles del ITT que dejarían de pasar, ¿no es cierto?, por el OCP. Probablemente. Ahí nos estamos deshaciendo, todos los ecuatorianos, del mismo financiamiento del OCP en la hipótesis que Petroecuador tenga que manejarla. Son recursos que se nos van. Claro que van a la cuenta única del Estado, pero es obvio que si al Estado le dan más responsabilidades, como sería esta de administrar el OCP, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Así es. Y aquí yo creo que es momento oportuno para comentar lo que ya hablamos en la última entrevista con usted, el pronunciamiento público que hace el presidente Noboa, a quien públicamente he emitido un respaldo total en su comentario, cuando él dice que las circunstancias han cambiado y tenemos que rever la situación del ITT a través ¿de quién? De la Corte Constitucional, bajo un esquema clave. La palabra técnica de los expertos constitucionalistas es la modulación de la Corte. ¿Cómo lograr eso? Y aquí voy a lanzarle una idea que creo que puede calar muy bien, y es ampliar de una manera independiente y transparente el estudio técnico y el estudio que acompaña económicamente, definiendo costos y tiempos, para que con eso la Corte Constitucional tenga los argumentos presentados por el presidente. ¿Ese estudio ya existe? No, Edgar, no existe. El ex gerente de Petroecuador
Reinaldo Armijos lo presentó unos días antes de dejar el cargo. Si ese estudio existiese y sea contundente y real, los números, ¿por qué varían tanto? De 696 a 896 a 1.200 a 2.000 millones de dólares para el abandono del campo. Casi eran 2.000 millones de dólares. Y el primer pronunciamiento a junio, previo a la consulta popular, 896 millones. Y si hablamos con otro especialista, dirá 1.200. Lo que necesitamos, y por eso es que alguien independiente que no sea juez y parte, y peor interesado, y peor con la fama que tiene Petroecuador, deba hacer un estudio, una escuela politécnica del litoral. Cualquier entidad que lidere y haga consensos y busque expertos nacionales y extranjeros que puedan hacer ese estudio y definir fechas, horas. Es algo que la gente no entiende, cree que es cerrar una válvula e irse. Usted tiene un pozo y un cabezal, y cada pozo tiene una ingeniería atrás porque tiene diferentes zonas de entrega, para que me entiendan, de crudo, zonas de protección de acuíferos. Todo pozo tiene que cerrarse de una manera técnica, entiéndase, taponamiento de cada zona de aportación, taponamiento y cuidado de todo lo que es acuíferos, y finalmente un proceso de cementación para llevar a matar al pozo, el término más común. Y todos estos pasos tienen que darse con las licencias ambientales correspondientes. No, y vamos allá, en superficie tenemos tal cantidad de equipos, la mayoría terminarán chatarrizándose, y asumo yo que si tanto nos molestan para invertir, para destruir y dañar, buscaremos tener una licencia ambiental, o es que porque la Corte Constitucional dijo no vamos a hacer esto. Y una cosa para concluir en este punto, es que la Corte Constitucional... Es que la normativa exige. Exacto, pero la Corte Constitucional, yo creo que en su momento, pese a que hay 2 votos salvados muy interesantes, en su momento toma una decisión y dice, dado que van a haber problemas, dado que va a haber impacto económico, dado que va a haber un problema con los contratistas, la seguridad jurídica, démosles un año. Edgar, ese año, usted es testigo, hasta el día de hoy han pasado 5 meses. ¿Qué se ha logrado? Ni ese estudio se tiene. Al hacerse un estudio independiente, se podrá definir verdaderos plazos y tiempos, y el señor presidente podrá plantear a la Corte Constitucional esa modulación, pero con datos reales, y permitirá que la Corte pueda estar mejor educada para aceptar o no esa modulación. Y algo que es importante, no tenemos medio, no tenemos dinero. No, ¿Cómo vamos a gastar los 2.000 millones de dólares para desmontar y volver a las condiciones prístinas que se quiere dejar? ¿Cómo? Le doy la solución. Creo yo que en esta modulación y en esta definición de costos, esta definición de tiempos, esta definición de plazos, se puede definir que de cada barril que se produce, un cierto porcentaje, materia de ese estudio, 5, 10, 12%, se guarda y se almacena para crear un fondo del cierre del campo ITT. Porque el propio campo continuando en producción, el tiempo que el estudio lo diga, tomemos un ejemplo, unos hablan de 7, otros hablan de 8 años, los ambientalistas hablan de 1 año, digamos que toma 4 años. Es imposible 1 año. Ya. Digamos, 2 años también, muy difícil. Digamos que toma 4 años, especulando, Edgar, porque usted me pregunta cuánto es, la respuesta es no sé. Claro. Digamos que toma 4 años. 4 años de producción, a razón de 55,000 barriles día, y más las proyecciones de crecimiento con inversión, porque no se puede desarrollar un campo si no hay plata para invertir. Esto nos va a dejar a nosotros 6, 7, 8 mil millones de dólares en ese periodo, de los cuales digamos que cogemos el 10%. De 10.000 millones de dólares ya hemos autopagado el compromiso de cerrar el campo con esos 1.000 millones generados del propio campo. Si no, ¿de dónde vamos a financiar? Ojalá no tengamos que hacer lo mismo para financiar el OCP en manos estatales. Imposible. Imposible. Yo le digo, el 1 de agosto creo yo que deben tener a otra entidad privada, entiéndase, de cualquier figura, un consorcio internacional como es el OCP, unos inversionistas que creen en el Ecuador y tienen los millones de dólares para continuar la operación del OCP, pero alguien tiene que tomar de inmediato la operación, porque si no el OCP pasa a ser otro bloque 16. Hemos tenido licitaciones que se convocaron y que nunca llegaron a puerto. Ahí está la refinería de Esmeraldas, ahí está el problema de los mecheros, últimamente el campo Amistad.
¿Quién maneja todas esas licitaciones, todos esos procesos? Petroecuador. Ok. Si Petroecuador, no lo digo yo, Ecoavis acaba de hacer un reportaje de primera, demuestra que tenemos que gastar 360 millones de dólares en 10,000 empleados por año, con una redundancia de 375 empleados. ¿Qué quiere decir? Que están duplicados los cargos, porque Petroamazonas fue absorbida por Petroecuador, pero hubo un acto en la justicia para parar ese proceso de fusión. Pero si hacemos los números, 360 millones divida para 10,000 empleados, promedio de $36,000 años, que no está lejos de la realidad, dividido para 13 meses, $2,750. Y eso es el reclamo de la gente que se va a quedar sin una fuente ilimitada, que para los ecuatorianos es un drenaje de dinero. Entonces, si usted no le pone a los zorros a procesar todo lo que pasa en el gallinero, esa es la razón por la cual nada sale y nada avanza. Seguiremos hablando de estos apasionantes temas. Gracias, ingeniero Benalcázar, por esta exposición. Gracias por la visita. No, muy amable, Edgar, y siempre las órdenes. Y